Kaixo, ongi etorri 11 eta bere fundazioaren 33. eskola lehiaketara. Ez aldakizu zure ikaslekin jazarpenari buruz nola hitz egiten hasi? Ez alduzu oso argi webguneko unitate didaktikoa nola landu? Ez larritu. Bideo tutorial honetan, aurtengo gaia lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako gela batean lantzen hasteko modua erakutsiko dizugu. Hasiko algara? Goazen ba. Lehenik eta behin, jazarpenari buruz berariaz hitz egin gabe hasiko gara. Giro naturalagoa eta arinagoa lortzeko. Zure ikasleak harritzeko balia izango dizun bideo bat jartzen haz daitezke. Horrek jazarpenari buruz hausnartu eta eztabaida dezaten lagunduko dizu. 11 lehiaketak oraintxe pantailan ageri den esteka honetan aurkituko duzun bideo proposatzen dizu. Baina egoki iristen duzun beste edozein bideo bat ere erabil dezakezu. Aurrera bideoa. Cuántas ilusiones y corazones rotos. Todo empezó un día en el que le insultaban y nunca nadie le ayudaba. Poco a poco se apartaron de su lado cuando él siempre les había ayudado. No sabía el porqué, ni siquiera el motivo. Incluido en ellos iba su mejor amigo, pero en poco tiempo fue su peor enemigo. Y aún entenderlo él no ha conseguido. Decirle la razón, si siempre ha sido amable. Decirle el porqué y de que es culpable. Mírele a los ojos y dile qué te ha hecho y por qué a ser feliz él no tiene derecho. ¿Qué pasa? Que no hay una razón. Y entonces ¿por qué heriste su pobre corazón y le pegaste en más de una ocasión y rompiste vuestra buena relación? Maldito bullying, maldito acoso. Cuántas ilusiones y corazones rotos. Piensa que a ese niño le pueden quedar secuelas y todo porque le acosaban en la escuela. Llega a casa, solo quiere llorar. Su madre le pregunta si le puede ayudar. Él le dice que nadie puede hacerlo y que todo el mundo ha dejado de quererlo. Llegó un momento que todo le daba igual y hasta su familia él le contestaba mal. Solo quería dormir, no volver a despertar para que la pesadilla se pudiera acabar. Piénsalo, eso nadie lo merece, porque un niño feliz llorando no crece. Cuando le insultas, haces tu descripción. Un niño inseguro que si se cree mejor en esta vida. No hay nadie perfecto, todo el mundo tiene algún que otro defecto, pero no por eso hay que perder el respeto. Date cuenta de que vale humillar. Un niño solo cosas buenas debe recordar. No creas, no serás mejor persona, no vale la pena, así que razona, basta ya. Tiéndele una mano, amiga, ábrele la puerta del callejón sin salida. Decirle la razón, si siempre ha sido amable. Decirle el porqué y de que es culpable. Mírale a los ojos y dile qué te ha hecho y por qué a ser feliz él no tiene derecho. ¿Qué pasa? Que no hay una razón y entonces ¿por qué heriste su pobre corazón y le dañaste en más de una ocasión? Y entiendo a ese niño porque ese niño soy yo. Maldito bullying, maldito acoso. Cuántas ilusiones y este corazón roto. Zer iruditu zaizu? Ikaslei gustatuko zaie eta harrituta geratuko dira protagonista antzeko adineko mutiko bat delako. Ondoren, zure ikasleak ikusi ondoren nola sentitzen diren adieraz dezaten gonbidat ditzakezu, zein izan den atentzio eman dien esaldia eta inoiz protagonista bezala sentitu diren. Gero, galde egiezu ba ote dakiten zeri buruz hitz egin behar duzuen. Cuando un grupo de personas todos se juntan para prestar a un solo niño que se encuentra solo. Exactamente. Pues una niña hermana de sexto que está sola y a veces cuando se aburre pues llama a niños y manda que peguen a otras personas. ¿En serio? A mí me empujaron por la espalda y ahí muchas cosas y ya no lo sabe. Roleplayen dinamikak oso erabilgarriak dira aurrek ondoren pertsonaia ezberdinen jokabideari buruz hausnartzeko balioko dieten egoerak bizi eta biztara ditzaten. Orain, webguneko material didaktikoko lan saioetako 7. fitxa erabiltzea proposatzen dizugu. Hauxe, nire txanda hilaran. Bana itzazue pertsonaiak egoera ezberdinak antzez ditzaten eta gero hausnar ezazue taldeka gertatu denari buruz.
Hoy os vamos a proponer un pequeño teatro, ¿vale? Y vamos a jugar con la imaginación, ¿vale? Así que necesito 4 voluntarios. Por aquí. A ver, tenéis que salir por aquí. 2 chicos. Vais a elegir qué final podría ser el que vosotros pensáis. Vamos a poner aquí palito, ¿vale? De los que eligen la C, la B o la A. Y te encargas de preguntarles a... Bueno, por mayoría abrumadora hemos elegido todos la respuesta C. Vamos a descubrir el final de nuestra historia. Yo he llegado en la primera. Este sitio es mío para siempre. Y si me enfadas va a ser mucho peor. Creo que no me entiendes. Lo mejor será que se lo contemos todo esto a la profesora. ¿Por qué no elegimos la respuesta A? Porque está mal eso. ¿Y por qué está mal? Ya te puedes sentar, cariño. Porque se están peleando. Porque se están peleando. Y eso nunca es bueno. ¿Qué conseguimos cuando nos peleamos? Nada. Yo me siento fatal luego. Un castigo. ¿Y qué pasa con la respuesta B? Es lo mismo, pero en otra forma. Sí. ¿Es lo mismo pero en otra forma, tú crees? Sí. Es como si Carlos dice no tengo ganas de responder. O sea, como lo que le da igual el sitio. Como si no tuviera miedo de que se lo cuente a su profesora. Claro. La respuesta B, que es una respuesta pasiva, lo que hace realmente es darle la razón al que no la tiene. Y a la larga eso es perjudicial, ¿vale? Luego, la mejor respuesta, que es la que habéis elegido todos, es la respuesta asertiva, la respuesta C, la que reafirma que cada uno tiene que respetar la decisión del otro. Si ha llegado primero es lo que hay, y si hay algún problema porque este niño no quiere atender al orden de fila, llamamos a un mayor. No podemos evitar el problema y lo que tenemos que hacer es contárselo a los amigos, a los padres, a los profesores, que son los que están en el colegio para ayudaros. ¿Estamos satisfechos con la tercera? Sí. Amaitzeko, denok ezberdinak garela hausnartzea gomendatzen dizugu. Normala dela egunerokotasunean gure artean eztabaidak edo haserriak sortzea. Baina indarkeria, sekula ez dela aukera bat, ez da isilik geratzea ere, jazarpen egoeraren bat, pairatzen badute ekin, esan, eta talde gisa lagundu beharra dute. La violencia no conduce a nada, ¿verdad? Dime, Arantxa. Los que hacen el bullying son cobardes. En el fondo son cobardes, claro que sí, porque van en grupos. Claro, por eso es importante cuando veamos alguna situación de ese tipo, no dejar nunca al amigo, al compañero y hacer una piña, ¿vale? Porque como tú bien dices, los acosadores en el fondo son cobardes. ¿Sabéis que el acoso no solo es pegar? Molestar, decir sus defectos, obligarle a que te haga los deberes a lo mejor. ¿A qué? A problemas, muy bien. Honen bestez, tutorial hau amaitu da. Erabilgarria izan zaizulakoan dago, eta zure ikasleak jazarpenaren aurkako benetako ekintzaile bihurtzen lagun izango duzula espero dut. Ezberdinak baikara, ez axolagabeak. Eskerrik asko 11 lehiaketan parte hartzeagatik.